Estamos en el canal 150 de Tigo de Bocas TV para que nos pueda ver y escuchar todas las mañanas y todas las noches para que esté conectado a la señal de Radio Panamá. Acérquese un poco más, director, para que puedan verlo mejor, porque a esta hora les cuento que está con nosotros en la cabina de Radio Panamá el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, el señor Adolfo Fábrega. Adolfo, buenos días, bienvenido. Buenos días. Un gusto estar acá con Gracias ustedes. por estar nuevamente con nosotros. Siempre un placer. Sé que la agenda está enredada y más ahora con todo lo que se está haciendo, pero es bueno poder seguir explicando a la audiencia cómo avanza el país en temas tecnológicos y obviamente tras lo que fue en su momento la pandemia y el desarrollo que se ha dado. Y yo voy a arrancar por lo último, ¿no? Y la semana pasada hablábamos aquí con los amigos de Risco, con Antonio Ayala, sobre el tema de seguridad informática, pero también sobre, tras lo ocurrido en Venezuela, el mundo abrió la interrogante a esa aplicación o a esa herramienta de Google para avisar, no predecir porque no se predice, pero sí alertar de que puede llegar a venir un movimiento sísmico o un terremoto. Una herramienta que funcionó en Venezuela solo a usuarios Android, no está para iOS, es decir, iPhone hasta el momento. Pero la pregunta que se hacía en ese espacio es, bueno, ¿qué pasa con Panamá? Panamá está dentro de esta herramienta, no lo está. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja esto en el país? Pero primero intentemos explicar de qué estamos hablando, porque hay mucha gente que no es tecnológica y que por ahí escuchó el asunto y no lo tiene en detalle. Buenos días. Claro, buenos días. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Y la manera como trabajan ese tipo de aplicaciones es que tienen una capacidad de sensar vibraciones que automáticamente, basado obviamente en los algoritmos que ellos manejan, tienen la capacidad de determinar si lo que representan esas vibraciones es un potencial terremoto. Entonces, al tener esas vibraciones y haber hecho la relación con patrones anteriores, puede mandarle un mensaje automáticamente a todos los usuarios del país o, digamos, a todos los usuarios del radio potencialmente afectados, la posibilidad de unas siguientes olas. Eso es porque usualmente cuando se dan terremotos existen unas primeras olas que son difíciles de detectar por un humano. Entonces, el móvil sí lo puede hacer. Eso lo que permite es entonces tener al menos unos segundos de alerta, de manera que la persona ve en su teléfono si potencialmente viene un incidente de magnitud baja, de magnitud media, alta, etc. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones y es lo que estamos evaluando en este momento, cómo encaja en los marcos jurídicos de Panamá. ¿Por qué? Google está a total disposición de ponerlo en Panamá. Ellos son una empresa que trabaja con nosotros en diversos temas y son muy abiertos y apoyan mucho a los gobiernos. En este caso no es una excepción. Y la idea en este caso entonces sería que se dé un despliegue de esa solución a los usuarios Android, que es la penetración mayor móvil en Panamá, y eso nos daría pues una ventaja importante para la seguridad de los panameños. ¿Cuál es el tema principal? Panamá tiene una ley de protección de datos bastante rigurosa. Entonces, el hecho de que tu móvil sea utilizado como una detección de vibraciones quiere decir que las aplicaciones de la empresa Google están entonces trabajando dentro de el móvil del ciudadano haciendo detecciones. Eso entonces, contra el marco jurídico panameño en este momento, presenta una serie de temas que Google quiere asegurar estén cubiertos antes de mover adelante, digamos, esa ficha de hacer un despliegue masivo de esa aplicación. Para que se apruebe esto, Panamá tiene que llevar a cabo una negociación con Google con el fin de lograr esa autorización. Y tiene que darle algo más. ¿Panamá necesita algún tipo de implementación para que se pueda desarrollar esta herramienta aparte del tema legal? No, realmente es un despliegue bastante sencillo. Esto está inmerso ya dentro de Android, o sea que es un despliegue prácticamente de activación. Es un tema simplemente de que Google esté cubierto con toda la validación jurídica, de manera que no estén, digamos, afectados por algún marco de privacidad o de protección de datos de la ciudadanía, así como algunas otras leyes. Existe la ley de SINAPROC, que tiene algunas particularidades. Básicamente lo que ellos quieren es asegurar de que estén totalmente cubiertos. Entonces, esto debiese ser un despliegue bastante rápido y vamos a trabajar de forma muy acelerada. Es una lástima que obviamente esto subió de prioridad dado un incidente tan lamentable en un país vecino, pero bueno, hay situaciones negativas que a veces nos abren los ojos a acciones que se debieron haber tomado, ¿no? Cuando uno descarga una aplicación, por ejemplo, esos permisos, uno como propietario del celular, uno
los aprueba o no los aprueba. En este caso, ¿habrá esa aprobación de los términos? En efecto, usualmente, y este caso no sería excepción, hay aprobación de términos, pero para incluso poder presentar esos términos, la empresa tiene que estar muy clara de que aún así, aceptando el ciudadano un término, no vaya a estar en violación de alguna ley panameña. La herramienta, quiero entender un poco más, es decir, la herramienta tiene que empezar a compartir datos con el celular e información para poder detectar esos movimientos iniciales de los sismos o terremotos. Quiere decir que ahí es donde la herramienta tiene que blindarse, y Panamá tiene que blindarse para no caer en ilegalidades en el momento de que la aplicación o que Google tenga el acceso a los teléfonos de la población. Claro, empresas como Google son muy cuidadosas. Se sabe que a nivel mundial y en Estados Unidos, sobre todo, han habido muchos casos anteriores de temas de privacidad con este tipo de empresas. Está, por supuesto, el caso muy conocido de Meta en elecciones previas, ese tipo de cosas. Entonces, son muy sensibles y queremos asegurar de que todo se haga de la manera más bien estudiada posible, ¿no? Entonces, aquí lo que se quiere asegurar es simplemente que en el momento que Google tiene entonces un agente habilitado dentro del teléfono de un ciudadano, se cuente con todos los permisos de ese ciudadano, porque obviamente somos un país que respeta la privacidad de cada ciudadano en términos de sus dispositivos electrónicos, y como mencioné, tenemos esa ley de protección de datos. Por lo menos nosotros en la IG somos muy cuidadosos con la ley de protección de datos en proyectos como Panamá Conecta o los proyectos que hacemos con las entidades en términos de tramitología, la información que comparten. Somos muy cuidadosos de representar bien los términos y condiciones para asegurar de que no estemos violando algún derecho del ciudadano en términos de dispositivos. Ahora mismo no recuerdo si uno descarga Google, ¿no? El buscador en el celular. Esta aplicación o esta herramienta que vamos a tener o que pudiéramos contar una vez se lleguen a todos estos acuerdos en el teléfono, ¿es una aplicación que se va a descargar o ya viene? Esto forma parte del sistema operativo. Forma parte del sistema operativo del O sea, no es algo que uno va a descargar. No, esto es parte del sistema operativo. Cuando actualicemos nuestro sistema, él va a descargarse. Es más bien una activación. Es que ya está descargado, sí. Judy, porque cuando usted entra a la configuración del Android, y yo lo hice, no tengo Android, pero lo hice. Ya está el servicio. Hay un detalle que dice activar alerta sísmica. Como el que ponemos para la salud, para medir salud, para medir... Ese tipo de cosas. Sí, es una pero activación de un servicio. En Panamá, en este momento, cuando usted ingresa a ese servicio, no está habilitado en su zona geográfica. Claro. Antes de eso, Jorge, ya hablamos de Android. ¿Qué pasa con iOS, con iPhone? Este servicio, ¿cómo se maneja a nivel de este sistema operativo? Bueno, la realidad es que con Google hemos tenido ya conversas al respecto, hemos intercambiado documentación, tenemos mucha más información. Con Apple no es el caso, con Apple estamos iniciando la conversa. La realidad es que con Google teníamos mucha más cercanía por proyectos, previos que hemos hecho. Entonces ya estábamos viendo con ellos temas, por ejemplo, de educación. El proyecto de educación con Google, que ha sido un rotundo éxito. Es Talent Up. Bueno, Talent Up es un nuevo proyecto que se está dando para que panameños puedan capacitarse con cursos que tienen créditos que pudiesen tener un costo importante para el panameño. Aquí se está habilitando 10.000 becas para panameños que pueden tomar esos cursos sin tener que pagar las mensualidades que ese producto requiere. Ese producto tiene una versión gratuita. Aquí lo que se está dando es 10.000 becas para una versión que es un poco más profunda. Entonces, ese es un proyecto nuevo. Sin embargo, con Google sí tenemos con el Meduca un proyecto que ya lleva buen tiempo, donde se están capacitando a profesores. Van, creo que en este momento, como 1.400 profesores que se capacitan en materias, por ejemplo, de inteligencia artificial para apoyar mejor a la educación de los estudiantes. Entonces, en ese tipo de proyectos en salud estamos viendo un tema con ellos porque ellos estuvieron muy involucrados en el proyecto de salud de El Salvador. Y queremos entonces tomar las lecciones aprendidas y los éxitos de ese proyecto y replicarlos acá en Panamá. Hemos tenido mucha cercanía con Google en los últimos años, entonces en los últimos 2 años. Entonces se nos fue muy fácil ahora simplemente pues abrir el abanico de proyectos con ellos, con de la alerta sísmica. Le preguntaba, yendo un poco al tema de ciberseguridad, yo estuve leyendo creo que hace 2 meses donde la AIG dio algunos puntos o unos parámetros específicos a las instituciones que deberían cumplir
para el cuidado también de cada institución en esta rama de la tecnología. ¿Qué cosas se encontraron o qué cosas se estaban haciendo mal? Acá Judy a veces decía, bueno, ¿será que alguien tiene el celular de la institución y de pronto cambia de cuenta? ¿Qué cosas estaban muy abiertas que pudiesen causar algún daño tecnológico? Bueno, es importante resaltar que en los últimos 6 meses el esquema de ciberseguridad nacional ha cambiado drásticamente. Nosotros creamos un SOC, que es una unidad de monitoreo proactivo de las aplicaciones y de la infraestructura de las instituciones. Eso involucra principalmente una herramienta de detección de vulnerabilidades en toda lo que se denomina la superficie de ataque, es decir, todos los dispositivos electrónicos, o al menos los cientos de miles de dispositivos electrónicos más importantes o más prioritarios, así como las aplicaciones gubernamentales, sistemas operativos, todo lo que corresponde a la superficie de ataque electrónica. Eso nos dio muchas luces de vulnerabilidades que existían. Eso por un lado. Por otro lado, se implementó una herramienta llamada NDR que te valida todos los patrones que se dan en la red a lo largo de las 20 instituciones más, digamos, de alto impacto o prioritarias en términos de data sensitiva. Eso nos da muchísima información de lo que está pasando y nos da muchísimas alertas. Basado en esto, hemos encontrado muchas cosas que algunos atacantes no necesariamente querían que encontráramos. Ese es un punto muy importante que no necesariamente se conoce. ¿Qué pasa? Aquí habían vulneraciones de confidencialidad que llevaban años. Y un ejemplo muy sencillo es cuando te llama, digamos, una institución con data tuya no aprobada para venderte un producto. Eso no empezó los últimos 6 meses, eso lleva años. Lo que pasa es que ahora mismo estamos viendo esquemas de cierre de vulnerabilidades y estamos viendo situaciones donde ya existía una, digamos, infiltración y se están entonces removiendo. Eso está causando un revuelo en el, digamos, entorno o ecosistema de los atacantes. Eso, por un lado, ha causado en gran parte que todos estos, digamos, casos que ustedes ven se den a flote. Te doy una situación importante. Más de la mitad de los casos que se han reportado en las redes sociales son de información vieja, son de información antigua, cosa que ya estaba exfiltrada hace tiempo, pero ahora entonces lo ponen como si estuviera sucediendo. Eso está bien, porque para este tipo de situaciones tocaba armar un río revuelto. Por el otro lado, sí tenemos mucha más capacidad de visualización sobre las redes gubernamentales. Eso a su vez nos ha dado información de vulnerabilidades que hoy día sabemos que existen y que todavía no necesariamente hemos cerrado. Estamos en ese proceso. Entonces, para nosotros poder en algún momento dado tener un entorno mucho más seguro de lo que teníamos, estamos contra el reloj y estamos en esa carrera en este momento para tratar de cerrar todas las vulnerabilidades. Por supuesto, nunca vamos a tener una garantía de que todo está debidamente seguro, pero la situación de ciberseguridad que tenemos en este momento es drásticamente mejor que la que teníamos hace... Pero cada institución se maneja con, digamos, un reglamento interno diferente o por decirle, cuando la cuenta de Instagram en la Contraloría la toman y uno dice, pero ¿cómo lo manejan? ¿Quién lleva ese celular? ¿Es un celular de la institución? ¿Cómo se hace eso? Claro, bueno, uno de los temas importantes que en efecto mencionas es que no había, digamos, un marco jurídico para lo que debe hacer una institución en términos de ciberseguridad. Había una guía. Ahora se emitió una resolución, hace creo que 1 mes y medio, hace poco emitimos una resolución con una serie de acciones que ya son inevitables para las respectivas instituciones. En ese caso específicamente de la Contraloría, que es un caso muy diferente a ataques a aplicaciones del gobierno nacional, esa es una aplicación de un tercero. Instagram nosotros no lo controlamos, lo controla totalmente un tercero y nos tenemos que apoyar con las herramientas de autenticación que tiene ese tercero. Sin embargo, hay prácticas como el de múltiples factores de autenticación, que no aplica solamente para el gobierno. Aquí que tengo la escucha de ciudadanía en general, les puedo decir, toda aplicación donde ustedes tengan data sensitiva, aseguren tener un factor de autenticación adicional a la contraseña. Aseguren tener ya sea un token, un token de una sola vez en su móvil, algo así. Y por supuesto, si pueden llegar a temas biométricos en muchos casos, sobre todo en los bancarios, es altamente recomendado porque eso entonces le da un factor mucho más alto de seguridad de acceso a la aplicación.
Entonces ya en esa reglamentación que emitimos exige a las entidades en todo este tipo de aplicaciones que tengan un segundo factor de autenticación, sobre todo para accesos de alta sensitividad. Eso no existía antes y además de el hecho de publicar la reglamentación, le estamos dando seguimiento a todas las instituciones que nos entreguen la validación de haber cumplido con esa reglamentación. Entonces, bueno, repito, estamos contrarreloj porque la cantidad de incidentes está subiendo drásticamente. El país está tomando acciones importantes que pueden afectar negativamente a otros estados a nivel mundial. Eso nos ha potencialmente subido también los incidentes. No necesariamente quiero entrar en tanto detalle porque eso nos sube los incidentes más todavía. Claro. Y me refiero no necesariamente a incidentes, me refiero, a intentos Ataques. de ataque. O sea, ataques que se intentan, pero no necesariamente son exitosos. Pero se ha logrado ponerle atención a esto por parte del gobierno porque siempre el tema presupuesto, y no solamente en el sector público, también en el sector privado les cuesta a veces hasta los dueños, lo hemos hablado aquí, tener constancia de la importancia de invertir, mejor en prevenir que después los costos que te va a acarrear todo el daño que puede causarte un ataque. Totalmente, pero mira, yo te puedo decir el presupuesto que nosotros hemos invertido en un cambio radical de la estrategia de ciberseguridad y de la implementación de esquemas de ciberseguridad en la AIG ha sido un presupuesto que ronda los $6,5 millones. Esto no es un montón de plata, definitivamente, y para el presupuesto nacional es un montón de plata. Para el presupuesto de la AIG es un porcentaje importante, el presupuesto de la AIG no es tan alto. Sin embargo, tenemos lo que necesitamos para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y con esos $6,5 millones implementamos un SOC que yo considero está a nivel de los países más avanzados en tecnología. Entonces, eso nos da una ventaja importante. No obstante, la verdadera implementación de medidas de ciberseguridad usualmente no tiene costo. Me refiero a un ejemplo muy sencillo. Un sistema operativo desactualizado es una puerta abierta para un atacante. Un solo sistema operativo desactualizado. Eso no tiene costo. Actualizar un sistema operativo no tiene costo. Entonces, son ese tipo de situaciones lo que nos crea vulnerabilidades que después terminamos pagando muchísimo más caro que un esquema preventivo como el que estamos invirtiendo. Desde mi ignorancia, disculpa Leo, desde mi ignorancia, la AIG y temas de seguridad, cuando nosotros decíamos y la base de datos de los reos que se fugaron, cuando hablábamos y decíamos ¿qué pasa en la misma base de datos del centro penitenciario? ¿Ustedes tienen algo que ver allí o trabajan de la mano con el Ministerio de Seguridad? Mira, un tema importante es que la AIG tiene la nube gubernamental. En la nube gubernamental se alojan un poco más de 700 y pico aplicaciones del gobierno nacional, tanto internas como algunas de interacción con el ciudadano. Esas aplicaciones gozan de un control de ciberseguridad sumamente alto y gozan de una infraestructura de, digamos, alto mantenimiento. Yo puedo decir que hasta ahora eso ha estado muy bien asegurado y no hemos tenido incidentes en las aplicaciones de la nube gubernamental. Sin embargo, tenemos en algunos casos centros de datos que existen desde hace mucho tiempo y que no necesariamente gozan del mantenimiento y de las herramientas que deben tener. Entonces, ese es el tipo de situaciones que estamos tratando de evitar, esos pequeños centros de datos que pueden quedar en Plaza Edison o en lugares que no necesariamente están aptos para este tipo de sistemas o aplicaciones o servicios. Queremos entonces mejorarlos y llevarlos a una nube que tenga, y cuando digo nube no me refiero a nube pública en el extranjero, me refiero a nubes privadas que nosotros administremos en el gobierno nacional, donde tengamos mucho más certeza de la ciberseguridad. Panamá Conecta, hablando de nubes, hablando de creación. Con la conectividad estatal es un reto importante para el país, que poco a poco, por lo que uno puede ver, se está logrando. Empezó desde las vacunas, o se desarrolló con más fuerza de las vacunas hasta ahora. Mira, la semana pasada vino aquí la gente de la Caja de Seguro Social. Es un ejemplo básico. Era la Caja de Seguro Social. Y les di mi cédula, y agarraron mi cédula, la pusieron en el sistema y encontraron todas las vacunas que me había dado, por ejemplo, desde hace 5 años hasta ahora. Hay un historial ya marcado. Como esto pasa con el Ministerio de Salud, imagino que debe estar pasando, lo vi con la Autoridad de Tránsito, lo viste con otras entidades. ¿Cómo avanza Panamá Conecta para conectar a la población y al Estado en la nueva era digital y con los trámites en línea? Mira, tenemos un bus de interoperabilidad
que se está implementando tenía ya un tiempo de haber iniciado, pero realmente no había tenido avance importante ese proyecto. Desde hace un año para acá logramos crecer exponencialmente la cantidad de APIs, es decir, la cantidad de integraciones que tenemos con las instituciones. En este momento tenemos 87 APIs con instituciones, cosa que antes no existía. Eso nos permite entonces que en los trámites que se van dando en Panamá Conecta no tengas que volver a captar data que ya el gobierno tiene. Te doy el ejemplo de la Caja del Seguro Social. Logramos el pagisalvo de la Caja del Seguro Social para que no lo tengas que pedir. Ese tema de que, y lo mismo con la DGI, ese tema de que en un trámite tengas que subir un documento escaneado de tu pagisalvo, eso no tiene ningún sentido si el gobierno nacional es el que sabe si estás pagisalvo o no. Entonces debiese ser parte de un trámite. Esos APIs, tenemos uno que lleva más de 15 años en intento, que es la interconexión entre el registro público y ANATI, por ejemplo. Dolor de cabeza para muchos. Aquí tuvimos ese tema. Sí, eso se Porque por lo que me dice uno tiene que ir al registro público, después ir a ANATI, allá mismo papel que llegó al registro público para que ANATI lo suba. En efecto, eso se logró. Ahora lo que estamos es en la capa de la aplicación para que puedas sacarle provecho en servicio a todas estas integraciones. Entonces, ese es un avance cuántico en la interoperabilidad interinstitucional del gobierno nacional. Por supuesto, asimismo, elevan los riesgos. Entonces, así como vas interconectando, claro, pues la realidad sea dicha, una de las ventajas que teníamos antes eran los silos. Es decir, tengo instituciones totalmente desconectadas, me atacan una y no me afectan otras. Claro. Eso entonces deja de existir en el momento que los vayamos interconectando. Pero bueno, también tenemos que seguir evolucionando hacia esquemas más modernos y darle mejor servicio al ciudadano. Entonces, entre más vamos interconectando, más vamos elevando también la ciberseguridad. ¿Cuántos trámites? Denme un segundo, por favor. ¿Cuántos trámites se pueden hacer en este momento en Panamá Conecta? Mira, en este momento 34. Ese es un número bastante bajo en comparación con las metas que tenemos. Para el 2026 nuestra meta sigue siendo los primeros 100 trámites en Panamá Conecta. ¿Por qué estoy un poco preocupado? No tanto, en base a la línea de metas que teníamos, porque gran parte de la razón por la cual nos ha demorado un poco sacar los primeros trámites es porque necesitábamos la capa fundamental del single sign-on, que es un esquema de autenticación donde buscamos que el usuario solamente tenga un usuario y password a lo largo de las aplicaciones de gobierno, y otro es la aplicación del motor multitrámite, que es un motor que nos permite no tener que desarrollar a pulmón, o aunque sea con inteligencia artificial, que no tengamos que desarrollar cada trámite uno a uno, sino que prácticamente podemos dibujar el trámite y se autogenera en Panamá Conecta. Entonces, lo que buscamos ahora es un rollout más exponencial de nuevos trámites, de tratar de lograr la meta de los primeros 100 en el 2026 y terminar entonces la administración con los primeros 400. ¿Qué sucede? Algo muy importante. El hito de ese single sign-on es mucho más importante de lo que se puede percibir. ¿Qué quiere decir? El usuario de Panamá Conecta debe poder conectarte a las diferentes aplicaciones. Y ya tuvimos el primer hito hace tan solo 2 semanas con Cetrasen, con la ATTT. Si te metes en Panamá Conecta en este momento y te vas a un trámite de la ATTT, vas a la aplicación de la ATTT, pero ya logueado con tu usuario de Panamá Conecta. Eso lo que causa es que el próximo año, cuando tengas que hacer otro trámite de licencia, o dentro de 3 años, no te pase la clásica de ¿y qué password le puse yo a esto? ¿Qué usuario era el que yo tenía? Que es el problema principal. Entonces, eso causa desconfianza en los servicios digitales que da el gobierno y eso causa frustración, para no decir rabia. O sea, eso es muy frustrante cuando tú tienes que entrar a una aplicación de gobierno y ¿qué puse yo? Y entonces que se olvida mi contraseña, ¿qué email tenía? Dejemos eso atrás, que el usuario de Panamá Conecta sea, así como es el de Google, te permita entrar a las aplicaciones de manera, no necesariamente las tenemos que rehacer, simplemente darte la facilidad de interactuar con ellas. El hito de ATTT para mí es de mucho más alto impacto de lo que parece. Claro. Ahora con eso entonces podemos hacer ese mismo rollout. Y mi plan es que de aquí a un año ya el panameño empiece a sentir, oye, mira tú, la verdad es que puedo hacer muchas cosas online. Leonardo me va a caer encima con esto, pero bajo los términos de la sinceridad que lo escucho a usted hablar. Cuando vemos la AIG y evaluamos instituciones como Cotel, el presidente dice, vamos a invertirle dinero, vamos a meterle plata a esto. Y él ama los bingos nacionales. No, ese es correos. Sí, que disco nacional. En este tiempo, ¿usted ve viable invertirle a una institución como esta? Bueno, obviamente tiene que adaptarse. Podemos empezar por el tema del nombre, ¿no?
Ya no tenemos Suena como telégrafos, hotel. pero sí, Telégrafos. definitivamente considero que en términos de logística de envíos nacionales tenemos una deficiencia muy importante. Sí resalto el hecho de que en conjunto con el INEC ellos están trabajando de nuevo en los temas fundamentales. Aquí es importante que todos esos quick wins que salimos a celebrar de que, oye, se hizo esto, nada más para sacar algo en medios de que logramos algo, eso no funciona a largo plazo. Tú tienes que irte con lo fundamental y obviamente esas cosas toman tiempo. Como vengo aquí a decir, mira, para MaConecta me hubiera gustado tenerlo con 100 trámites medio en el 2025. No, hagamos la cosa bien. Hagamos un motor multitrámite que nos va a tomar un año, pero que produzca trámites bien hechos y que den confianza al ciudadano. Lo mismo con este tipo de situaciones donde el INEC y Cotel han trabajado en un esquema de nombramiento de las ubicaciones a nivel nacional para que puedas entonces en un medio electrónico dar las instrucciones y que te lleguen entonces los paquetes y los envíos a nivel nacional. Esa es la parte fundamental que creo que es un gran hito que han logrado y en base a eso considero que sí podemos tener digamos, un mejor servicio y se le puede invertir. Sin embargo, resalto, esa es una entidad que debe tener rentabilidad. Yo considero que esa es una entidad... Y que no la ha tenido porque a pasar de los años ha marcado sido pérdida. en negativo, ha sido pérdida. Ha sido pérdida. Eso sí no puede ser. Esa es una entidad que así como tenemos muchas otras comparativas que son rentables y que tienen muchos años en el mercado, esa es una entidad que debe producir utilidad para el gobierno nacional. Y ahora más que se hacen tantos envíos, ¿no? Por supuesto. Y el uso de la cédula para pagos, ¿se tiene previsto algún otro tipo de incorporación del uso de la cédula? Bueno, se utilizó para el subsidio al combustible. Realmente el uso de la cédula, así como se dio en momentos de pandemia, yo considero que es muy bueno porque al fin y al cabo es la autenticación de la persona en un medio físico. Tú quieres tener a una persona bien autenticada para saber que la transacción es con esa persona y los bancos utilizan el mecanismo de la cédula para autenticar, así como nosotros lo podemos hacer para medios de pago. No quiere decir que la plata va a estar en la cédula. La cédula es un medio de autenticar a la persona que a su vez tiene un fondo en alguna entidad bancaria. Y eso es lo que estamos tratando de enfatizar en este caso. Un error, lección aprendida de la administración pasada, es el hecho de que no había una entidad bancaria a nivel transaccional. Cuando tú pasabas el vale digital, ese vale quedaba en una aplicación que no tenía una transacción bancaria por detrás. Eso entonces te da una capa donde puedes hacer muchas cosas descontrolado. Eso no puede ser. O sea, la gente sí se llevaba los productos. O sea, pasaban la cédula, se llevaban al supermercado. Y existían las transacciones, pero no necesariamente estaba debidamente controlado con una transacción bancaria por detrás. Eso genera entonces un montón de casos que tenemos en la Fiscalía. En la IG le dedicamos creo que como 15% del tiempo de la IG a temas de casos de la Fiscalía de lo que se dio con Vale Digital. Es una cosa horrible. Pero entonces, no era porque los bancos querían cobrar comisiones si le daban a la gente una tarjeta de débito. Bueno. Porque la cédula no te cobraba. Sí. Por supuesto hay temas de comisiones y demás, pero ese no necesariamente es el caso porque así como se está dando con el subsidio al combustible, correcto, todos los días hay una liquidación bancaria con todos los ACHs de las estaciones con su respectiva liquidación automatizada. Nadie mete la mano. Entonces eso me da a mí, por ejemplo, como director de la IG, muchísima tranquilidad de que en un futuro todo lo que se transaccionó está ligado con una transacción bancaria del Banco Nacional, que es el que emite entonces los ACHs. Eso da tranquilidad. Ahora, esto mismo pasaría con el IFARU, que va a empezar a trasladar el tema con la tarjeta. Ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, le pregunto por el proyecto Mujeres Indígenas Conecta. ¿Sigue? Mías, eso es un rotundo éxito. Sí. Lo que necesitamos es extenderlo. Ese es un proyecto que empezó muy chiquito. Honestamente no sabíamos cómo iba a, digamos, evolucionar y cómo iba a resultar. ¿De qué se trata? El proyecto Mías es un proyecto donde capacitamos a mujeres indígenas a utilizar medios electrónicos para generar negocios, para generar ingresos, para hacer cosas con medios digitales. Y las capacitaciones que se han dado, les puedo mandar los videos, son espectaculares y han tenido muy buena acogida. Entonces han sido un grupo muy selecto de mujeres indígenas. Ahora lo queremos replicar porque ese es un sustento muy sencillo.
que se puede lograr. Adolfo Fábregas, gracias Muchas por habernos gracias. acompañado Muchas esta mañana gracias. aquí en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando y intentar que la audiencia pueda tener mayores detalles, hacer docencia sobre lo que está ocurriendo a nivel tecnológico y obviamente en estos espacios aquí en Panamá. Gracias. Muchas gracias, un placer. 7